En Chile y Perú, las campañas electorales, tanto para constituyente como para elección presidencial, se ven manchadas por la persecución y el hostigamiento a candidatos populares. En Chile, la misma policía, Carabineros de Chile, ha iniciado una persecución contra María Rivera, candidata de la izquierda que hoy ha combatido contra el gobierno de Piñera. Y acá en el Perú, en otro contexto completamente distinto, el ex dirigente magisterial y candidato a la presidencia por Perú Posible, el maestro Pedro Castillo Terrones, ha sido detenido en Madre de Dios en una clara violación a la libertad electoral. Sobre eso y más reflexionamos en este video. Sobre la detención de Pedro Castillo hay que decir que es un claro atentado contra la democracia, que no se justifica de ninguna manera y que al contrario demanda de nosotros la más amplia solidaridad. Solidaridad que no hemos visto llegar de ningún otro candidato, menos de los de izquierda, porque en este país normalmente cuando alguien de izquierda era atacado había una solidaridad general. Y acá lo que ha habido es, obviamente, tratar de pasar por agua tibia. Incluso el mismo candidato Castillo, el día de hoy, en la ciudad de Puno, no ha hecho mayor alarde de este acto claramente antidemocrático y que debemos señalar por las profundas connotaciones que tiene respecto al proceso electoral. El ministro del Interior, a referirse a este caso, ha dicho simplemente que el señor Castillo no tenía autorización para reunir a sus partidarios y que por eso se le retuvo, ¿no es cierto?, se le conminó, se le explicó las normas sanitarias, o sea, lo instruyeron al señor, como si necesitara que se le instruyera, ¿no es cierto?, y después se le dejó ir. Entonces, eso nos motiva una pregunta bien clara. ¿Tenía autorización la extrema derecha para reunir gente frente al Jurado Nacional de Elecciones y hacer una manifestación de más de 1.500 personas, según dice la prensa, sin ninguna medida de protección ni sanitaria? Y si ésta no tenía autorización, como al parecer así ha sido, preguntamos, ¿por qué la policía no intervino? ¿Qué corona tienen los señores de Soto y Aliaga para poder reunir gente frente al mismo Jurado Nacional de Elecciones y no recibir ninguna sanción, ni ninguna llamada de atención, ni de ser conminados, como ha sido el señor Castillo, ¿no es cierto?, a mantener las normas sanitarias? La realidad parece ser que en esta campaña hay doble rasero. Una para los candidatos de la extrema derecha, los que defienden el sistema, y otra para que aquellos que tímidamente, ¿no es cierto?, manifiestan algún descontento con el sistema actual. Lo mismo pasa con los candidatos de derecha más o menos democráticos, ¿no? El señor Vizcarra obviamente puede reunir gente donde quiera, porque lo que tiene es ya la vacuna en su cuerpo. Entonces no tiene ningún problema en reunirse y exponer a la población a ese tipo de manifestaciones, acumulando gente en plena campaña y violando todas las normas sanitarias. Lo mismo el señor Acuña. Y nadie ha dicho nada. Por eso es importante el tema del señor Castillo, porque más allá de lo que representa su candidatura, sin duda hay una violación a las libertades democráticas y de campaña, ¿no es cierto? Y la policía y las fuerzas del interior, el mismo gobierno de Sagasti, estarían midiendo con doble rasero a quienes desde el gobierno o desde la izquierda intentan manifestarse sus discrepancias con el gobierno actual y el sistema actual. El gran problema de todo esto es que cuando uno ve el panorama electoral, no solamente ve estos tratos diferenciados, sino ve una clara arremetida desde la derecha, no ofensiva, ¿no es cierto?, de los sectores más reaccionarios, con el apoyo del Estado, apañados por los sectores de poder, apañados por la CONFIES, apañados por los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y la izquierda queda sin ningún tipo de reacción. Nosotros esperábamos que el día de hoy, frente al Jurado Nacional de Elecciones, hubieran 1.000, 2.000 militantes del partido del señor Castillo, demandando que haya un mismo trato igualitario y que se le permita hacer campaña en las mismas condiciones en las que hace el señor Aliaga, y en las mismas condiciones en las que hace el señor de Soto, o en las mismas condiciones en las que hacen los demás candidatos. Pero el señor Castillo ha preferido irse a Puno, donde una multitud lo ha recibido, ¿no es cierto?, y terminó pasando por agua tibia una actitud completamente antidemocrática, y que señala cuál es el rol de la izquierda en esta campaña, que no es más la de ser, desgraciadamente, furgón de cola de una fiesta electoral en la que no encontramos salida y en la cual el 40% de trabajadores,
y de pobladores del Perú, ¿no es cierto?, no tienen hasta la fecha un candidato definido. Es más, no les interesa las elecciones porque tienen problemas más apremiantes como son la pandemia, el hambre, ¿no es cierto?, y el desempleo. Y sobre eso, desgraciadamente, ni el señor Castillo ni la señora Verónica tienen ninguna salida desde la izquierda y están dándole paso a que la extrema derecha empiece a encontrar resonancias en los sectores sociales a los que representa y arrastra tras de ella a un sector de los trabajadores que ve cómo se pierden los empleos y que empieza a responsabilizar a la desorganización, a la necesidad de una mano dura, y eso trae o va a traer serias consecuencias si es que no existe una verdadera política. ¿Y cuál es esa política? Nosotros creemos que desgraciadamente no pasa por el sistema electoral. Esa política no es más que la necesidad de construir una salida desde los trabajadores, siguiendo el ejemplo de los trabajadores agrarios, que se tomaron las carreteras y ahí lograron imponer una salida desde la clase trabajadora. Hoy necesitamos más que nunca que el señor Pedro Castillo, la señora Verónica, rompan con este circo electoral y se pongan al servicio de construir un gobierno ya de los trabajadores, un gobierno de la CGTP, un gobierno de los trabajadores agrarios, de la FENATEF que dirigía el señor Castillo hasta hace poco, del SUTEP, del CITOBUR, que tienen a sus principales dirigentes comprometidos con este circo electoral, en la creencia de que en el marco de la Constitución fujimorista, en el marco del Congreso y el Poder Ejecutivo de la burguesía, vamos a encontrar alguna salida. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que el papel que están jugando desgraciadamente estos candidatos no es más que el de garantizar esta fiesta electoral que distrae a la población de los verdaderos problemas que hay en el Perú. El gobierno del señor Sagasti está pegadito contra la pared con saliva. En cualquier momento podría caer él y el régimen completo. Si no ha caído es por la parálisis completa que existe en el movimiento obrero, porque sus direcciones o se han metido con todo en el tema electoral o simplemente son parte de la corrupción de las vacunas gay, por ejemplo, con los principales dirigentes de la CGTP habiéndose metido la vacuna de manera ilícita. Ese es el rol del Partido Comunista, por ejemplo. Entonces creemos que estas muestras de pedantería de la derecha, estas muestras antidemocráticas de perseguir al señor Castillo, son la correlación de una parálisis completa en la respuesta de una agenda que los trabajadores la tienen clarita, menos sus candidatos, o aquellos que dicen representarlos. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos seguir el ejemplo de Chile. En Chile, las candidaturas que se han lanzado para la constituyente surgen de luchadoras como María Rivera, que han venido en las calles enfrentando al gobierno de Piñera, en la más grande revolución de los últimos 30 años en esa localidad, y esta abogada de profesión, hoy candidata de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, ha estado a la cabeza de la defensa de los cientos y miles de detenidos políticos que han sido torturados por el gobierno de Piñera. Contra esta compañera se ha ensañado la misma policía, la misma gendarmería de Chile, los carabineros, ¿no es cierto?, los que han solicitado contra ella cárcel y detención. La prensa de derecha, ¿no es cierto?, como el famoso periódico El Líbero, han dedicado portadas y artículos a desprestigiar su candidatura y la imagen de esta luchadora que día a día ha estado al servicio de la revolución chilena a través del Movimiento Internacional de los Trabajadores, el MIT chileno. Nosotros desde Perú llamamos a que con el ejemplo de la compañera y el ejemplo de todos los trabajadores agrarios que han estado en la pelea, iniciemos una campaña de solidaridad, rechazando la persecución internacional contra esta luchadora, apoyando su candidatura, exigiendo que el señor Piñera cese de perseguir a los luchadores y se vaya, ¿no es cierto?, y se pueda instaurar en Chile un gobierno de los trabajadores. Como acá en el Perú, creemos que el señor Castillo, que durante la huelga magisterial más grande de los últimos 30 años jamás pudo ser detenido, porque tenía el abrigo de cientos de miles de maestros que creían en el discurso de cambio que él levantaba en esa huelga y que en las calles habían impuesto el control de los trabajadores, por lo menos en el centro de Lima y en el resto del Perú. Yo he sido parte de eso. Yo he visto cómo al señor Castillo deteníamos trenes, deteníamos carreteras, bloqueábamos la ciudad y no había fuerza militar ni policial que pueda haber tocado al compañero Castillo en ninguno de los mítines que hicimos. Hoy el señor es candidato,
cree en la democracia, cree en esta fiesta, ha dejado la lucha como método y pretende llegar al poder vía las ánforas, y lo primero que hace el gobierno es detenerlo, retenerlo en una comisaría, violándole su derecho electoral. Este video es entonces un video de solidaridad con el señor Castillo y un llamado de atención para que su lucha, su trayectoria, ¿no es cierto?, se ponga al servicio de la movilización y no sigamos siendo parte de esta fiesta electoral en la que él es solamente un invitado de palo, ¿no es cierto?, y que justifica la arremetida de una derecha que tanto aquí como en Chile pretenden acabar con las voces discordantes. Y además, este es un llamado a la solidaridad con la luchadora del pueblo chileno, la compañera María Rivera, para quien demandamos el cese de todo tipo de persecución y hostigamiento, porque en Chile lo que necesitamos los trabajadores es que se largue Piñera, se instaure un gobierno de los trabajadores, encabezado por los sectores que luchan por la primera línea y que tenga entre sus dirigentes a la compañera María Rivera, luchadora social, que ha garantizado que los cientos de presos políticos en Chile tengan por lo menos una voz que los defienda. Para ella nuestra solidaridad, para el señor Pedro Castillo nuestra solidaridad y la exigencia de que pongamos todo su prestigio al servicio de más bien construir una salida obrera y popular. Muchas gracias.